y lo arreglamos al tiro, ¿ya? Okay. ¿Te parece? Sí, porque estos Okay. problemas que se presentan hay que resolverlos de inmediato, ahora al tiro ya. ¿Ah? Pero también tienes que poner tú de tu parte, po, ¿ah? Sí. De manera que si la máquina te puso un 1, trae tú tu control, ¿no? Resuelto, y aquí lo vemos, lo repasamos. ¿Ya? Okay. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Dice que traiga las respuestas de la prueba de mi cuaderno. Claro, bueno, tú tenías que haber hecho, tú recuerdas que uno Sí. de los requisitos que, claro, entonces tráeme eso. Es que yo le mandé 3 correos y aún lo tengo en el cuaderno. Sabes que tengo una recepción pésima, yo creo que si te separas un poquito del micrófono te pudiera entender. Ahí. Dime. Sí, por ahí mejoró bastante, dime. Ya. ¿Qué tal? Que aún tengo lo de la prueba en el cuaderno. Entonces, ¿Aún tienes la prueba en el cuaderno? sí, Eso es lo que me interesa, po. ya. Eso es lo importante en realidad. Tráeme esa. Y ahí vemos qué hacemos, ¿ya? Okay. Joaquín, listo. ¿Alguna otra pregunta de otro niño? ¿Aló? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Damos comienzo entonces a la clase. Bueno, primero, obviamente, gusto saludarles, ¿verdad? Una vez más. Eh, eh, vamos a empezar ahora ya con el teorema de Tales. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Según hemos visto razones, las definimos, eh, eh, vimos sus elementos, encontramos el valor de la razón y todas esas cositas, ¿verdad? Súper interesante. Después entramos en proporciones. Yo estoy haciendo así un repaso muy generalizado, a líneas muy gruesas, ¿ya? Después entramos en proporciones, entonces vimos que si había, ¿no es cierto?, dos razones que tenían, ¿no es cierto?, su cociente o el valor de la razón eran iguales, yo podía formar proporciones. ¿Te acuerdas? Bien, además, dentro de las proporciones habíamos visto el teorema fundamental de ellas. ¿Cuál era? Que el producto, para resolver, digamos, la proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Es decir, cuando yo digo productos, en realidad estoy diciendo multiplíquese, ¿no es cierto? Multiplique el producto, ¿no es cierto?, los términos medios, y eso es igual a los términos extremos. O bien al revés, está lo mismo. O sea, primero tomo los términos extremos y eso lo igualo, ¿no es cierto?, a los medios. El hecho es que están multiplicados, ¿sí? Bien. Vimos semejanza también, ¿te acuerdas de semejanza? ¿Qué hablábamos de semejanza? Que lo más importante, dígame tú, ¿qué es lo que era la semejanza? ¿No? Bien. La semejanza los voy a recordar, ¿verdad? Que tiene que ver con ángulos y lados, ¿sí? Los lados eran proporcionales, recuérdese los respectivos, obviamente, ¿ya? Entonces, eso se probaba, ¿no es cierto? A través de ese método se probaba la semejanza. Habían varios métodos, pero me interesa básicamente explicarle o decirles que aquello que vimos es muy importante para lo que vamos a ver ahora en teorema de Tales, ¿ya? Que es donde vamos a empezar. Bien, vamos a definir teorema de Tales. Mire, yo hice aquí una cosita, pero me parece que está muy... ahí está, ¿ve? Ah, perdón. ¿Usted ve esta hoja, joven, en su... ¿La está viendo en su pantalla? Aló. Voy a bajar de nuevo. Jóvenes, voy a compartir, miren. Voy a compartir esta cosita que está aquí, ¿ya? Y ahora voy a... Entonces les pregunto, ¿ustedes ven esto en su computador, jóvenes? Sí, sí se ve, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a buscar una definición de que vamos a ver, que vamos a entender por el teorema de Tales, de Mileto. Bueno, Tales de Mileto, jóvenes, conviene que ustedes sepan. Ustedes se meten en Google y pueden ver, ¿no es cierto?, ahí en Grecia, en la Grecia antigua, los genios de aquella época, de aquella antigua época, y uno de los cuales era justamente Tales. ¿De dónde era Tales? Era de Mileto. ¿Mm? Es así de sencillo. Entonces sería bueno que usted le echara un vistacito en Google, buscara a este
tremendo científico, ¿no? Y es tan tremendo que hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Fue antes de Jesús y después de Jesús sigue, ¿no es cierto?, enseñándonos, hablándonos, digamos, a través de lo que él escribió, ¿sí? Y enseñándonos cosas, como esta que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que nos está diciendo Tales? Bueno, Tales dice que si dos, perdón, antes de entrar a la definición, hay muchas definiciones, si usted entra, se va a fijar que hay variadas enfoques, pero yo prefiero esta, que lo voy a entregar ahora, porque me parece que es la matemáticamente precisa, digamos. No se necesita más saber qué es lo que yo le estoy indicando aquí. Y se las voy a leer. Dice que si dos, les voy a sacar ahora, si dos o más rectas paralelas, ¿verdad? Como la que aquí se ve bien poquito, ¿ah? Déjenme ver si puedo, no, le voy a traer aquí abajo. Bueno, si dos o más rectas paralelas, ¿cierto? Son cortadas, déjenme ver, a ver, voy a sacar esta, bueno, a ver, esta de aquí, la que me interesa, a ver, eso es. Ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Bien, entonces la definición sería lo siguiente. Si dos o más rectas paralelas, como la que vemos aquí, la recta L1, L2, L3, son paralelas entre sí, ¿no es cierto? Son cortadas por dos transversales. Aquí tiene usted la transversal 1, ¿verdad? Y la transversal 2. Entonces, las medidas de los segmentos, ¿no?, determinados son proporcionales. Las medidas de los segmentos determinados son proporcionales. De manera que si aparece el término proporción, de inmediato usted piensa, ah, me están hablando de razones, y que cada una de ellas tiene igual cociente o valor de la razón, que nosotros le llamábamos a ese valor de la razón constante, ¿se acuerda? Sí, bien. En vista de eso, nosotros podemos formar razones en vista de la definición. ¿Algún problema, jóvenes, con respecto a la definición? Yo creo que esto es sencillo. Con todo lo que ya hemos conversado y estudiado, yo creo que ya no hay duda para comprender estas cosas. Pero si usted aún así no tiene problemas, usted me dice y yo vuelvo a explicarle. ¿Ya? La definición. Entonces, nuevamente, si dos o más rectas paralelas son cortadas por una transversal, ¿no es cierto?, por dos transversales en este caso, entonces las medidas de los segmentos, ¿no es cierto?, son proporcionales. Es decir, la medida, por ejemplo, de A a B, este segmento, o bien de A a C, este segmento completo, me está siguiendo en el cursor, ¿verdad? Son proporcionales. Por ejemplo, podemos formar la siguiente razón. AB, esta que tengo aquí, me está viendo, AB es A de E. Tengo dos razones, ¿sí? ¿No es cierto? AB es AD, ¿no es cierto? Puede ser. Como, ¿no es cierto? BC, fíjese bien, como BC es AEF. ¿Lo ve? Son segmentos proporcionales. BC es AEF. De nuevo repito, AB es ADE. ¿No es cierto? También otra razón puede ser BC es AEF. ¿Sí? Ahí tenemos formada otra razón. Por último, podemos formar otra razón. Mira, ACE es ADF. ¿La ve? ACE es ADF. Bien, veamos otras. ¿Ya? Pues no termina ahí la cosa, por eso que es interesante esto. Miren, AB es ABC, ¿lo vio? Esta vez AB es ABC, como DE es AEF. Y, además, ¿no es cierto?, agregamos AB, ¿no es cierto?, es a AC. ¿Lo ve? AB es a AC. ¿Lo ve? ¿Sí? Y DE es a EF. ¿Lo vio? ¿Sí? ¿Lo vio? DE es al EF. Sí.
Ya. Y también tenemos otra. AB es a AC y DE es a DF. ¿Lo vio? Bien. Sabiendo todo esto, nosotros, ¿verdad? Y teniéndolo claro, que son segmentos proporcionales y que yo puedo formar proporciones, ¿verdad? Y le puedo asignar valores a cada uno de estos tramos que usted ve aquí, ¿verdad? ¿Sí? Yo le puedo asignar valores y puedo encontrar esos valores. Porque de repente, qué sé yo, uno está haciendo cosas de manera que necesita saber exactamente en qué medida yo debo cortar, por ejemplo. Bien, veamos un ejemplo cualquiera, joven, y lo analizamos. Veamos el siguiente ejemplo. Me parece que lo tengo por aquí. Veamos, ¿dónde lo tengo? A ver, aquí ya sería este de acá. Ese, ya. Veamos este. Ya vamos a admitir a alguien que viene recién entrando. Veamos este ejercicio. Mire usted qué sencillo. Bien. Ahora primero veamos cuántas razones puedo yo formar. Y usted me va a entender. Por ejemplo, puedo formar la siguiente razón. AB es ABC. ¿Se fija? Por ejemplo, AB es ABC, ¿verdad? O bien DE es a EF. ¿Qué es lo que estábamos viendo? O bien AB es a DE y BC es a EF. O bien AC, ¿no es cierto? AC es a DF. ¿Se fija? ¿Qué es lo que realmente estábamos haciendo? Entonces, hagamos lo siguiente, volvamos esta cosa quedó pésima, ¿sabes tú? Porque no tuve, ya, vamos a cortar ahí, listo. Bien, entonces, si dos sumas rectas paralelas son cortadas por los transversales, que es la definición, que es la que tenemos aquí, a continuación, vamos a desarrollar el ejemplo número 1 con toda calma, porque esto es muy importante, ¿ya? Muy interesante. Vamos a desarrollar la solución, entonces, el ejercicio número 1, ¿sí? Así le vamos a llamar. Ejercicio número 1. Ahí está. Flauta, mira, me apareció, déjame ir a inicio, ¿ya? Y nosotros tenemos aquí 16 y me apareció esta cuestión, que no sé de dónde, diablo, tan chiquitito que yo no veo. Yo soy Piti. Usted me está viendo, ¿verdad? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Aló? ¿Sí? Me está viendo, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a formar aquí la siguiente razón. Dice el ejercicio. Se tiene, ¿verdad? Se tiene, déjeme ver, ahí, ya. Bien, se tiene que, flauta, a ver, el problema es que soy reporfiado, así que igual lo hacemos ya. Se tiene que AB, ¿no es cierto? Es igual a 4 y unidad de medida es centímetros, pero minúscula, pues. Centímetros, ¿verdad? Coma. Se tiene que AB, ya te voy a volver al dibujo para que tú veas a qué corresponde cada una de estas cosas. Se tiene que AB es igual a 4 centímetros, que DE es igual a 3 centímetros, ¿no es cierto? Coma. Y se tiene que AC es igual a 9 centímetros. Es igual a 9 centímetros. Entonces nos piden, punto. Entonces nos piden determinar el segmento EF, pero mayúscula, vos viejo. Eso, ahí. Mira qué sencillo. ¿Ya? Se tiene que AB es igual a 4 centímetros, que D es igual a 3 centímetros y AC igual a 9 centímetros. Bien. Veamos qué es lo que es, qué es cierto esto. AB es 4 centímetros, ¿no es cierto? Y esto está aquí. Ya. AB es igual a 4 centímetros. ¿Lo ves? Perfecto. AB es igual a 4 centímetros. Bien. DE es el largo de este DE es 3 centímetros. Y el largo de AC, ¿verdad? Aquí es de 9 centímetros.
Entonces me están pidiendo determinar EF. Ahora, yo puedo hacer aquí una razón de inmediato. Po. BC es a EF, ¿no es cierto? De inmediato ahí tengo una razón y puedo saber EF de inmediato, que es lo que me están pidiendo. Pero si tú te fijas aquí, AC mide 9 centímetros. En consecuencia, BC mide 5. ¿Lo ves? De nuevo, repito. El largo total desde estos puntos que están aquí al punto que estoy indicando con el cursor es de 9 centímetros. Pero además yo sé que de A a B, es decir, este segmento mide 4. En consecuencia, lo que me sobra son 5 centímetros, y que es el largo de BC. Perfecto. Entonces, según eso, hagamos las razones. ¿Te parece? ¿Lo entiendes? ¿Aló? Es muy sencillo. ¿Aló? Bien. Vamos entonces a solucionar este problema. Bien. ¿Qué tenemos aquí nosotros? Vamos a formar las razones. Entonces vamos a insertar aquí esto. Ya vamos a insertar una... Eso es, ahí. Muy bien. Entonces vamos a decir AB, ¿verdad? Ya AB es a DE, ¿cierto? Como, ¿qué le pasó a este? Como, vamos a meter otra fracción de nuevo, como BC, aquí estamos, a eso, a flauta, como BC, como BC es a EF, ¿verdad? Esa es la razón que nosotros hemos encontrado que nos sirve para la solución de este problema. Bien, pongamos ahora valores. Vamos a copiar esto y en su lugar copiar. Entonces vamos a decir aquí, en su lugar, vamos a colocar los valores. Y vamos a darle un poquito de espacio. Ahí está. Entonces, AB, aquí es igual a B. Ya sabemos que AB es igual a 4 centímetros. Entonces colocamos 4. Recuerda que la unidad de medida siempre es importante. En este caso son centímetros. Luego sabemos que DE, AB, DE, ¿te acuerdas que eso era una diferencia? Porque aquí era 5 centímetros. ¿Te acuerdas? AB, CD. No. Estoy equivocado. Volvamos al ejercicio. Aquí es igual DE. DE es 3 centímetros. ¿Te fijas? 3 centímetros. Entonces aquí sería 3, ¿verdad? 3. Eso es. Ahí. Y para acá, ya. ¿Te fijas? Que voy simplemente reemplazando. Pero BC también me lo dieron como dato. Nosotros sabemos que es la diferencia de 9, que en realidad en este caso es 5. 9 menos 4. A lo mejor no te acuerdas, pero fíjate, aquí tengo, mira. BC, aquí está BC, ese es el que me están pidiendo. ¿Cuánto mide BC? Mide 9 menos 4, 5. ¿Ya? Bien, volvamos acá. ¿Dónde estábamos? Aquí, ya, volvamos acá. Entonces tengo 5 y me están pidiendo determinar EF. Muy bien. Entonces, EF para nosotros, ¿qué es lo que es? Pongámosle X, porque generalmente la incógnita se define como una X, ¿verdad? Bien. O sea que aquí nosotros tenemos ya definidas las razones y las hemos valorizado. Ahora, fíjate qué vamos a hacer. Esto mismo que tenemos aquí, para ver mejor, ¿no es cierto?, la aplicación del teorema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar una ecuación y vamos a decir que 4, ¿no es cierto?, es... Déjame poner una... Ahí, eso, ahí. 4, flauta, se me fue muy lejos. A ver. Ahí, ahora sí, tampoco. Ahí, ya. 4 es a 3, como 5 es a X, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a anotar qué es lo que vamos a anotar. Vamos a poner un paréntesis y vamos a decir lo siguiente, aquí. Entonces, vamos a darle un poquito de espacio a esto. Ahí.
Entonces aquí vamos a ponerle aplicar teorema fundamental de las proporciones, ¿verdad? Bien, y vamos a cerrar el párrafo. Eso es. Entonces, aplicar teorema fundamental de, disculpa, aquí pasó algo, eso es de las proporciones. ¿Cuál es el teorema fundamental de las proporciones? Lo vamos a escribir aquí abajo. ¿Qué significa? Significa que el producto de los medios, y te lo vamos a anotar, entonces significa esto que vamos a anotar aquí, 4 multiplicado, le vamos a poner inclusive multiplicado, por x es igual, ¿no es cierto? Esto está pésimo aquí. Ahí, ahora sí, ya, bien. 4 multiplicado por x minúscula, va a ser igual a 3 multiplicado por 5. ¿Qué significa esto? ¿Qué escribió el profe? Muy simple, muy simple, muy simple. Lo vamos a escribir de inmediato para que tú te acuerdes lo que hemos venido haciendo. ¿Ya? Espérate un poquito. Eso es ahí, ¿ya? Entonces, ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el teorema fundamental de las proporciones? Es el siguiente. 2. Vamos a insertar ahí para que no se te olvide nunca más. Entonces, esto es que dice que el producto de... No, esto fue... No he sido yo, el del ruido, no he sido yo. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces, el producto de los extremos es igual, esto está malo, lo corregimos de inmediato, es igual al producto de los medios. Eso es lo que hicimos aquí, ¿ya? Esto que está aquí. Esto es lo que hicimos nosotros, ¿cierto? Bien. ¿Qué significa que el producto es un sinónimo de la multiplicación? No se me asuste ni se confunda con este término. Producto, repito, es un sinónimo de la multiplicación. Entonces dice, el producto, o sea, multiplique los extremos, en este caso es 4 y x, de esta proporción. 4 y x, ahí está. Es igual, ahí está, al producto de los medios. ¿Cuáles son los términos que están en el medio? 3 y 5, ahí está. ¿Te fijas? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos simplemente una ecuación común y corriente, ¿sí? Que se resuelve, ¿cómo se resuelve? Veamos cómo se resuelve. Usted ya tiene que tener la lista, ya me imagino. Entonces, aquí tenemos x, ¿verdad? Vamos a meter una ecuación aquí. Aquí tenemos x, ¿verdad? Igual, y vamos a meter eso es, entonces vamos a decir, y vamos a repetirlo para que usted lo tenga claro. 3 multiplicado por 5, ¿sí? Y abajo, ¿no es cierto? Como está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, tenemos 3 por 5, que lo bajamos, y 4 que está multiplicando, pasa dividiendo. Aquí está el signo igual. Siempre que por el signo igual, ¿no es cierto? Yo estoy trasladando un número cualquiera, si lo hace con el signo contrario. Si está multiplicando, bueno, obvio, pasa dividiendo. Bien, entonces a esta altura usted ya tiene el ejercicio resuelto. ¿Ah? Veamos, continuemos, ¿no es cierto?, haciéndolo. Y veamos a qué solución llegamos, a ver si es la misma a la que usted ha llegado. ¿Ah? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Admitir a la Jessica. Ya, Jessica. Buenas tardes, Jessica. ¿Sí? Bien.
Entonces, vamos a copiar abajo, aquí en la ecuación, bien, ya, la vamos a copiar ahí. ¿Y qué vamos a decir aquí? Vamos a decir lo siguiente, aquí vamos a decir que tenemos 15, ¿verdad? Porque tenemos 3 por 5, 15 cuartos, y listo, y se acabó. Y ya tenemos el valor, ¿no es cierto?, de la, ¿de qué? Recuerde que esta X es, vamos a ponerle también de nuevo un paréntesis, recuerde que esta X es EF, esa es la X, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿De dónde salió eso? Bueno, volvamos de nuevo, de acá. Queríamos saber EF. Aquí es igual EF a 15 cuartos. A eso es igual, ¿ya? Bien, entonces ese es el desarrollo de lo que hemos llamado ejercicio número 1, ¿sí? Este es el desarrollo del ejercicio número 1. ¿Ahora lo ve bien? Bien. Hagamos ¿alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda, por favor? ¿Ninguna? Bien. No se preocupen que lo vamos a ver, estos ejercicios que empezamos de una manera muy sencilla, muy simple, a verlos. El próximo viernes entiendo que tengo con ustedes clase, ¿ya? Bien. Hagamos algo un poquitito más complicado, pero no mucho. Un poquitito nomás. ¿Qué le parece? Y vamos a dejar lo mismo que tenemos acá. Mire lo que vamos a hacer. Vamos a borrar, pero en su lugar vamos a poner nuevos valores y vamos a agregar el texto. ¿Qué es lo que dice aquí? En este lugar vamos a poner que, lo vamos a dejar entre paréntesis, ¿ya? No vamos a poner fórmula látex, sino que así nomás. X más, no, parece que vamos a tener que poner fórmula látex. No, así está bien. X más 3 se ve bien, ¿no es cierto? Separémoslo un poquito, ahí está. X más 3, ¿verdad? Ok. Entonces vale entre A y B. Veamos cuánto vale entre B y C. Entonces, entre B y C vale lo mismo, vale lo siguiente. Vale 15 menos X. Pero lo vamos a separar un poquitito porque si no se vuelve todo junto ahí, se vuelve una cosa que no entiende nadie. Ahí está. Entonces, tenemos OK. Déjenme trasladarlo. A ver si puedo. Flauta. No quiere que lo traslade. Ahí está. 15 menos X. Entre B y C tenemos 15 menos X. Recuerda que la unidad de medida, en este caso, es centímetro. Entonces volvemos a poner un texto aquí, ¿sí? Y decimos que entre D y E tenemos, ¿no es cierto?, lo siguiente. Tenemos X más 11. Eso es, ¿ya? X más 11. Eso tenemos. Y este, espérate, es que este de aquí no lo borré bien antes. Ya, ahora sí. Entonces ahora vamos a tomar este y lo vamos a dejar ahí. Y entre E y F, vamos a ver qué tenemos entre E y F. Tengo, me está viendo, me imagino, ¿no? ¿Sí? Tenemos entre E y F, tenemos 25 menos, no, perdón, vamos a separar el 1, eso, menos, ahora sí, menos X. 25 menos X, ahí estamos, ¿no es cierto? Y, ok, listo. Ya, los tenemos, ¿no es cierto? Tenemos todo lo necesario para trabajar aquí. Ahora, esto lo vamos a borrar también, porque esto no forma parte de nuestro trabajo. Entonces, ok, domicilio, ahí está. Y también vamos a eliminar esto y esto. Y ahí tenemos flauta, ¿no quiere? A ver, aquí, ahí. Ahora sí. Ahí tenemos nuestro ejercicio, ¿ya? Entonces, nos están preguntando cuál es la medida del segmento BC. Entonces vamos a ver si me lo acepta aquí, este caballero aquí. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la medida de qué? Ya, de BC, eso es, de BC. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuál es la medida de BC? Ok, listo.
Entonces, esta es la pregunta que me están haciendo. ¿Ah? ¿Cuál es la medida de BC? Que en realidad BC está por acá, ahí. Bien, ¿qué hacemos, jóvenes? Esa es la pregunta que tenemos. Eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Entonces, mira, parece muy sencilla. ¿Qué te parece la siguiente razón? Mira, AB es a BC, o bien, AB es a DE, ¿ya? Fíjate bien. AB es a BC, o bien AB es a DE. Tenemos varias razones aquí. O bien, BC, ¿no es cierto?, es AEF. Si tú escoges esa, tienes que seguir lo que acabamos de ver. Bien. Hagamos esa. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar aquí y vamos a decir que este es el ejercicio número... y vamos a copiar toda esta cosa, para más que nada para economizar tiempo, ¿ya? Copiar. Entonces, vamos a copiar aquí, abajo, ¿sí? Vamos a copiar aquí, y vamos a decir, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, ejercicio número 2. Eso vamos a decir, ¿ya? Entonces, se tiene que AB, y vamos a repetir, es igual a, con un paréntesis, ¿verdad? A X más 3, ¿verdad? X más 3. Eso es lo que nos tiene que decir, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos, ¿ya? A ver. Y decimos que BC, ahí, déjame ver, dame un tiempito, eso es, y decimos que BC es igual, ¿no es cierto? Que BC es igual a ¿qué? BC es igual a 15 menos X, ¿sí? Coma. Y decimos que DE, que está ahí, DE, ¿no es cierto?, es igual a ¿qué? DE es igual a X más 11, ¿sí? Es igual a X, pongámosle un paréntesis ahí, es igual a X más 11, ¿sí? DE. Y además decimos que F, no, pues tenemos primero que hacer una coma, flauta. Además decimos que, coma, ahí, además decimos que F, ¿verdad? Es igual a ¿qué? Es igual a 25 menos X. 25 menos X, ¿sí? Menos X. Bien. Y la unidad de medida, nunca olvidarla, es centímetro. ¿Sí? Esto es lo que tenemos. Bien. Entonces, ¿qué armamos aquí? Decimos que AB, ¿no es cierto?, es a DE, como BC es a EF. ¿Se fija? Eso es lo que tenemos aquí. Pero AB, aquí es igual a B. AB es igual, perdón, ahí no, acá abajo. Es igual a, abrimos paréntesis, ya, es igual a X más 3, ¿verdad? Eso es igual a B. Mientras que DE es igual a X más 11, ¿sí? DE es igual a, ahí, es igual a X, no, perdón, aquí viene primero esta cosita. Pues ahí, ahí, ya. Entonces que esto es igual a X flauta, X más 11. ¿Sí? DE es X más 11, correcto. Como, en este caso, BC, arriba, ¿verdad? BC es, vamos a poner eso es, como BC es a 15 menos X, claro. 15 menos X, ¿sí? Ya, y 15 menos X, y decíamos que EF es 25 menos X.
¿Ya? 25 menos X. Otra vez. Eso es ahí. Bien. Ya. Bien. Entonces tenemos armadas las proporciones. Pero ¿qué hacemos ahora? Sabe que vamos a continuar próxima clase porque el profesor de filosofía tiene clase ahora, ¿ya? Me acaba de llegar un recadito. De manera que, pero usted ya la tiene armada, ya, ¿vale? Entonces vamos a continuar en el ejercicio número 2, resolviendo esto, ¿ya? ¿Ya? Una vez que se resuelve esto, se sabe cuánto, ¿no es cierto?, aquí es equivalente EF. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? Porque hay varias cositas que tenemos que ver. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Antes de dar por terminada la clase, jóvenes. ¿Aló? No, profe. ¿No? ¿Cómo ha sido la cosa? ¿Se ha entendido bien, más o menos? No, yo entiendo que presencial es mucho mejor, pero bueno, yo creo que hasta ahora no hemos desarrollado bien. Bien, jóvenes, vuelvo a preguntar, ¿alguna duda? Hasta aquí, muy bien. Entonces me voy a despedir de ustedes, jóvenes, sin más. Sigan cuidándose y sigan con el profesor de filosofía. Bien, nos vemos, jóvenes, hasta el viernes. Chao, Chao, profe. chao, nos vemos.